Buenas tardes a todos nuevamente. Good afternoon, everyone. Bueno, Dios los bendiga God bless you. y los que no respondieron, And those of you who didn't answer, Dios los perdone. God forgive you. Ok, bueno. ¿Quién está emocionado para escuchar la palabra del Señor? Who's excited to hear the word of God? Ok. Now we talking. Ahora estamos hablando. Bueno, vamos a leer esto. Les invito a que nos coloquemos en pie. I invite you to get up as we read this passage. Vamos a ver este pasaje de la Biblia en el screen. We'll see this passage on the screen. Entonces lo vamos a leer todos juntos. Amén. And we'll- Vamos a hacer una cosa. Yo leo el verso primero y ustedes el segundo. Y así. Yo 3, 4. ¿Listo? So he'll read the first verse, you guys read the second verse, and we'll go back and forth. Ok. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Job respondió entonces al Señor, le dijo: ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Vamos a cerrar los ojos así. I'll ask you to close your eyes. Señor y Padre Santo, Father, gracias por el privilegio thank you for the privilege de estar reunidos alrededor tuyo. of being able to gather around you. En esta tarde Tonight, colocamos nuestras vidas delante tuyo we place our lives in front of you, y quitamos cualquier cosa que nos distraiga and we take away anything that might be a en distraction nuestra mente, in our en minds, nuestro in corazón our hearts, y nos disponemos and we have a willing heart para recibir la semilla de tu to palabra receive the seed of your word en nuestro corazón in our hearts y dar fruto and to give fruit al 30, 30, 60 60, y 100 por and uno. 100 times. Amén Amen y amén. and amen. Pueden sentarse. You can take a seat. Ani, préstame el otro micrófono, please. El igual a este. Gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a ver un tema que sí, Today we're going to see a topic. que si le quiere colocar un título, If you want to give it a title, es Punto Muerto. it's called Dead Point. Aló. Ok, sí, mejor. Entonces, gracias. ¿Alguien ha ido a las cataratas del Niágara? Has anyone ever been to Niagara Falls? Yo tampoco. Me neither. Resulta que en todas las cataratas o en todos los ríos que están al frente o a punto de una caída, With every river or waterfall that's about to face a fall, hay un punto justo antes de ella there's a point right before this fall en donde en los barcos o los botes que lleguen a esa área where boats or whatever is in that area tienen la misma probabilidad de caer o de salvarse. have the same probability of falling over the edge or saving themselves. El punto más crítico, o sea, el punto más que más me asusta de todo esto The scariest point about this es que no depende de los que están en el bote. is that survival doesn't depend on the people in the boat. No se puede, o sea, la persona puede remar mucho y eso no garantiza que se vaya a salvar. The person can row as much as they want, but that doesn't guarantee their survival. Y entonces ese punto le llaman el punto muerto porque cualquier cosa puede pasar. So that point is called the dead point because anything can happen. Y aquí estamos leyendo en estos versos de Job capítulo 42. And in these verses of Job chapter 42, Estábamos viendo cómo Job, después de pasar una larga temporada en angustia, we saw that after Job spent a long time in anguish, se dio cuenta de que tenía que salir de allí, de esa situación penosa que estaba pasando. he noticed that he had to get out of that shameful situation that he was living. Para ponerlos en contexto,
Job era un hombre multimillonario, To give you some context, Job was a multimillionaire. era un hombre que tenía muchos hijos y posesiones, He was a man who had many children and many things. servidores, He had servants, y adicionalmente él amaba al Señor. and he, on top of everything, loved the Lord. Y ciertamente en algún momento And at some point, perdió sus hijos, he lost his children, todas sus riquezas y posesiones, all of his riches and possessions. cayó en enfermedad He fell into illness, y sus mejores amigos vinieron and his best friends came a animarlo, to give him, get him his spirits up. pero en realidad lo que estaban era lastimándolo más. But what they did instead was hurt him even more. Y pasó una temporada And he went through a season en donde él estaba discutiendo con el where Señor, he was arguing with the Lord, discutiendo con sus amigos, arguing with his friends, porque no entendía qué era lo que estaba pasando. because he couldn't understand what was going on. Y llegamos a este punto And that's when we get to this point en donde él acepta una cantidad de cosas que vamos a ver. where he accepts a bunch of different things that we're going to look at. Pero cuando yo estaba orando precisamente para esta reunión, But when I was praying for this reunion, yo lo que le pedí al Señor era que me mostrara, y de hecho tenía en mi mente otra predicación completamente diferente. I asked the Lord to show me, and I actually had a whole different topic planned for today. Pero Él me mostró que muchas veces nosotros podemos andar en esos puntos muertos en nuestra vida. But he showed me that many times we can be living in those dead points in our lives. Y sin importar cuánto remamos o cuánto luchamos, And no matter how much we row or how much we fight, seguimos en el mismo punto. we stay in the same spot. Es más, a veces estamos peor. On top of that, we might even actually be worse off. ¿Y saben cuánto tiempo pasó Job desde que perdió todo hasta que reconoció esta realidad con el Señor? And do you know how long it was between when Job lost everything and when he accepted this reality with the Lord? 40 años. 40 years. 40. 40. Yo no sé si ustedes han pasado 40 años en eso. I don't know if you've spent 40 years in whatever it Me is. imagino que ni siquiera tienen 40 años. I assume that most of you here aren't even 40 years old. Pero a veces hay semanas, días, semanas o meses que parecen décadas. But there are many times where there are days, weeks, months that feel like decades. Porque no importa lo que yo haga, me levanto al otro día y veo que no puedo hacer nada para mejorar mi situación. Because no matter what we do, we wake up the next day and we seem to not have anything to do to get out of that situation. Y a través de estos versos vamos a ver lo que le pasó a Job, qué transformación tuvo él. And through these verses, we're going to see what happened with Job and what transformation he went through. Lo primero lo vamos a ver en el verso 2. The first thing that we're going to see is in verse 2. Dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Y esta parte habla de cómo aceptamos lo inaceptable. This part talks about accepting the unacceptable. El ser humano por naturaleza quiere controlar todo. It's human nature to want to control everything De una manera u otra para sentirse seguro. in one way or another so that we can feel safe. Yo espero que tenía todavía eso. I had and I expect to have. I hope that I I, finish it. I hope that I have. Porque cuando yo no me sentía al control de alguna situación, me sentía un poco nervioso. When I didn't feel in control of a situation, I felt a little bit nervous. Y de repente, yo no sé quién se ha montado una montaña rusa. And I don't know how many of you have ridden a roller coaster before. ¿Qué control tiene usted en esa montaña rusa? What control do you have over a roller coaster? ¿Usted se ha visto esos muñequitos que cogen los niños y los tiran al piso y les hacen de todo y los muñequitos no pueden hacer nada? Have you seen how kids throw around their toys and the toys aren't able to react? Yo me imaginaba eso cuando me montaba una montaña rusa. I imagined myself at that as that toy when I got on a roller coaster. Cero control. Zero control. Pero una vez unos amigos nos invitaron a pasar un tiempo de vacaciones But there was this one time where a few friends of ours invited us to go on vacation. y finalmente nos subimos a no una, sino varias montañas rusas. And not only did we ride one, but many roller coasters. E increíblemente el Señor me enseñó que tenía que depender de Él para poder disfrutar de eso.
And through this experience, the Lord showed me that I had to depend on Him to be able to enjoy these roller coasters. O sea, yo no sé si ustedes lo han disfrutado. I don't know if you enjoy roller coasters. Ahí yo pienso que lo disfruté mucho mejor que antes I think I enjoyed it a lot more than I did before, y salí por lo menos menos tensionado que las veces anteriores. and I got off a little less tense than Y aprendí before. una cosa muy importante. Aprendí una cosa muy importante. And I learned something very important. Sin importar cuánto me esforzara en coger esas barras y casi que doblarlas, No matter how hard I gripped onto those safety rails, no iba a pasar nada nothing was going to happen. porque yo iba a tener que dejarme guiar por por ese tren, por esa montaña rusa. I had to allow myself to be guided by the roller coaster. ¿Quién puede aquí controlar su salud? Who here can control their health? ¿Quién puede aquí controlar sus finanzas? Who here can control their finances? ¿Quién puede controlar aquí cómo los demás se comporten con usted? Who here can control how other people act towards you? Si usted se da cuenta, lo que nosotros podemos controlar de la vida que pasamos en esta tierra If you notice, what we can control in this life that we go through on earth, es casi cero, it's almost zero. ¿sí? Y eso fue lo que nosotros nos hemos dado cuenta. And that's what we've noticed. Lo único que nosotros seguramente podemos controlar The only thing that we can truly control es cómo reaccionamos. is how we react. De resto no tenemos control. We don't have control over anything Si else. creemos que estamos muy bien en las finanzas, We might think we're so good in our finances. hacemos lo mejor, We do our best, pero todo depende del Señor. but everything depends on the Lord. Nuestra salud, Our health, no sabemos cómo podemos estar, pero también depende del Señor. we don't know how our health might be, but that also depends on the Y Lord. así con todo. And the same goes with everything. Pero lo único es que lo único que yo puedo controlar es mi reacción con las demás personas. But the only thing that I can control is my reactions with other people. ¿Y quién cree que eso es realmente fácil? And who thinks that that's easy? Uish. Whoosh. Es bien complicado cuando usted tiene una situación al frente. It's very difficult when you have a situation in front of you. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto les gustaría meterse en la cabeza de la otra persona And I don't know if you've ever wanted to get into the head of somebody else para tratar de que entienda su punto de vista so that they could understand your point of view y poder llegar a algún acuerdo. and you could get somewhere with the Pero conversation. eso nunca va a ser posible. But that's never going to happen. Y así con todas las cosas. And that goes with everything. Y así lo entendió Job. And that's what Job understood. Él dijo, todo depende del Señor. He said, everything depends on the Lord. Nada se le escapa al Señor. Nothing is out of God's control. Entonces usted va a decir, pero bueno, toda la situación que yo estoy viviendo tan difícil, ¿el Señor la permite? And you might say, well, this extremely difficult situation that I'm living through, the Lord allows it. Yo le tengo una noticia buena y una mala. I have good and bad news. La mala noticia es que sí, el Señor lo permite. The bad news is that yes, the Lord allows it. La buena es que Él tiene el control de ella. The good news is that He has control over that situation. Y muchas veces estamos en esas situaciones porque nosotros nos metemos en esas situaciones. And many times we are living through those hard situations because we put ourselves in those situations. Estaba hablando con mi esposa sobre este punto I was talking to my wife about this point, y veíamos que todos tenemos un libre albedrío. and we saw that everyone has free will. Y muchas veces nosotros tomamos las decisiones incorrectas And many times we make the wrong choices, y entonces pretendemos que el Señor venga con nosotros a pesar de lo malo que estamos haciendo. and we hope that the Lord comes with us despite the wrong decision that we made, Porque Él me tiene que bendecir. because He has to bless me. Es como si usted cogiera al Señor It's like grabbing the Lord y le hiciera manita de puerco and you twisted His arm para obligarlo, to force him. pero le hago más duro, No, thanks. a que haga lo que yo quiero. To do what I want him to do. Y el Señor no funciona así. And the Lord doesn't work like. Entonces yo tomo una decisión, vivo las consecuencias So I make a decision and I live the consequences. y a pesar de eso el Señor está en control. And despite of that, the Lord is in control. Y yo le digo que sí. And I'll tell you, yes. Escuché un testimonio que me tocó muchísimo, I heard a testimony that really touched me. además de los de Ani. In addition to all of the ones from Annie. Un hombre que se convirtió al Señor hace muchos años A man who converted to the Lord many years ago.
era un satanista, era un brujo, He was a Satanist and a witch or magician, algo así. era un brujo reconocido en su área. He was very known in his area. Las personas iban a preguntarle para que maldijera a otras. People would go to him so that he would curse others. Y en un momento, una mujer se le acercó y le dijo, hay una mujer que me está robando, está quitando a mi esposo. And at one point, this woman went to him and she said, "There's this woman that's trying to steal my husband. ¿Qué necesito hacer yo para que él la deje y siga conmigo? What do I need to do for her to leave him and continue with me?" Y él le dijo, tráigame una serie de cosas, en una semana nos vemos y yo me encargo. And he said, "Okay, bring me these things, and then in a week we'll meet, and then I'll take care of that problem." Este hombre era muy rico, el hombre que estaba con otra mujer. This man that the woman was asking about was very rich. Y entonces el brujo le dijo a esta mujer que eso le costaba unos $10,000. So the sorcerer or Satanist told her that it would be $10,000 for him to do the curse. Llegó la mujer a los 8 días con todo lo que le había pedido y el dinero. The woman came the week after, and she brought everything that he needed plus the money. Y entonces le dijo, bueno, aquí está todo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya empezaron. And then so they brought everything and they got started. La mujer estaba saliendo The woman was leaving, y dijo, a propósito, and, esa mujer que está robándome a mi esposo and she said, "Oh, by the way, that woman that's trying to steal my husband es cristiana. is a Christian." Y el hombre cogió, And the man, el brujo, the sorcerer, le devolvió el dinero, returned her the money le dijo, esto se lo hago gratis, and said, "I'll do this for free," por el odio que le tenía a los cristianos. because of the hate that he had towards Christians. Y en las palabras de este hombre empezó a tener un trabajo muy fuerte espiritualmente para maldecir y eventualmente matar a esta mujer. And so this man, as he was telling in the story, he's saying that he did many things and went into prayer so that not only he could harm this woman, but also kill her. No pasaba nada. Nothing happened. Y entonces llegó y se le presentó el enemigo a este hombre, a este brujo, And so the devil presented himself to this Satanist, y llega y le dice, deje este trabajo así porque no nos dieron permiso de tocarla. and the devil says to this man, "Leave this job as it is because we don't have permission to touch her." Y ahí en ese momento el brujo dijo, ¿hay un poder más grande que el que yo he conocido toda mi vida? And this man was like, "There's a greater power than the one I've known my entire life." Y empezó a preguntarse por qué no le habían dado permiso para maldecir y eventualmente matar a esta persona. And he kept on asking himself why he didn't have permission to curse this woman and then later kill her. Y es porque a pesar de la situación que estemos pasando, And it's because despite the situation that we're living through, el Señor tiene el control de todo. the Lord has control over everything. Amén. Amen. Un aplauso al Señor. Vamos con el siguiente verso. The next verse, Dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? Es preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Y aquí quiero tomar este punto, I want to take this point, sepultados en la arrogancia. buried in arrogance. Nosotros como seres humanos tratamos de explicar y de hacer todas las cosas a nuestro parecer. As human beings, we want to explain things according to our point of view. Nosotros queremos coger solamente una parte de un puzzle, rompecabezas We only want to take one piece of the puzzle y explicar toda la figura. and explain the whole picture. Entonces tratamos de explicar las cosas de acuerdo a nuestra inteligencia. So we try to explain things according to our intelligence. Si pasa algo en una situación personal o familiar, If something happens in a personal or familiar situation, entonces hacemos las cosas y armamos toda la película de acuerdo a nuestro parecer. we do things and we form the movie according to our point of view. Si tenemos que tomar una decisión, If we have to make a choice, siempre lo hacemos de acuerdo a nuestro parecer. we do it according to our point of view. Yo les pregunto a ustedes, I'll ask you something. ¿cuántas decisiones han tomado ustedes por su propia cuenta How many decisions have you made in your own strengths que después se han arrepentido? that you later regretted?
¿Cuántas de esas decisiones se hubieran podido hacer de una mejor manera How many of those decisions could have been made in a better way si no hubiéramos sido arrogantes para preguntar? if only we hadn't been arrogant to ask for help? Porque muchas veces preguntamos con arrogancia. Because many times we ask with arrogance. Muchas veces hemos hablado aquí que venimos a preguntarle a alguien Many times, like we've spoken about here, we go to ask someone something, esperando que me responda lo que yo quiero. expecting them to answer what we want to hear. Y si no es así, igual hago lo que yo quiero. And if it's not what we want to hear, we still do what we want. Eso solo demuestra orgullo y arrogancia. That only demonstrates Right. pride and arrogance. Sí. Thank you. Y entonces por eso aquí el Señor le está preguntando, ¿quién que sin conocimiento oscurece mi consejo? And here the Lord is asking, who without my knowledge can, ¿Quién es este que pregunta esto? Who is this? who is this who has asked without knowledge and wants my advice? Entonces, muchas veces nos vemos en las consecuencias que vivimos So many times we live in the consequences porque hacemos todo lo conforme a lo que nos parece. because we do it according to our own strength and our Estamos point of buscando en view. el lugar equivocado. We're searching in the wrong place. No buscamos en el Señor, We don't look in the Lord. buscamos en nuestro propio parecer We look in our own strengths, o de pronto en el consejo de personas que no tienen temor de Dios. or we look to those people who don't have fear of the Lord. Cuando uno busca a alguien When you look for someone para tener una respuesta de algo que está preguntando, to have an answer for a question, debe ver si esa persona tiene temor de Dios. you should make sure that that person has the fear of the Lord. En la antigüedad el Señor le revelaba las cosas únicamente a sus profetas, In the olden times, the Lord only revealed himself to priests de una manera sobrenatural. in a supernatural way. En una ocasión, Eliseo, In one of these occasions, Elijah, el Señor le mostraba la estrategia del enemigo, del rey del rey de los enemigos, the Lord showed the enemy's king's strategy to Elijah, y le decía al ejército israelita and he told the Israelite army cómo tenían que hacer para evitar ese ataque. what they had to do to avoid this attack from the other army, Al punto que el rey del ejército enemigo to the point where the opposing king dijo, aquí tenemos un espía, said, well, we have a spy here. aquí van a rodar cabezas, Heads are going to roll porque necesitamos descubrir quién le está diciendo al enemigo lo que estamos diciendo aquí en lo secreto. because we have to figure out who's telling the other army what we're saying here in secret. Y hubo uno de ellos que se levantó y dijo, And one of them got up and said, hay un hombre en el ejército israelita there's a man in the Israelite army que todo lo que hablamos aquí en secreto, that everything that we speak in secret, el Señor Dios Todopoderoso se lo muestra a él. the Lord Almighty shows it to him. ¿Ustedes quisieran tener esa revelación de parte de Dios? Would you like to have that revelation on God's behalf? Yo también. Me too. Entonces es importante que lo primero que entendamos So it's important for the first thing for us to understand es que tenemos que salir del castillo de la arrogancia. is that we need to get out of that castle of arrogance. Muchas veces estamos parados en un castillo inmenso, Many times we're standing in a huge castle con muchas ventanas, puertas y recovecos. with many windows, doors, and labyrinths. Exacto, laberintos. Y muchas veces ni siquiera nosotros encontramos la salida. And many times we ourselves can't even find the exit. Y es bien difícil. And that's very difficult. Entonces, cuando nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón, When we have pride in our hearts, muchas veces no podemos salir de allí así queramos hacerlo. we can't get out of there even if we wanted to. Por eso el Señor en este verso es tan claro That's why the Lord is so clear in this verse, que quien es capaz de tratar de descifrar todas las cosas fuera del conocimiento de Dios. that who is able to decipher all things out of God's knowledge. Y para eso tenemos que lanzarnos, And that's- quitarnos Why we have to get rid. desde el castillo, desde la torre de la arrogancia. That's why we have to exit out of that tower of Yo arrogance. les quiero preguntar, y siendo honestos, And I want to ask you something and be honest with yourself. ¿ustedes quisieran dejar todo orgullo y arrogancia de sus vidas para recibir una respuesta? Do you really want to leave pride and arrogance aside to receive an answer? Si es así, vamos con el tercer punto, si no oramos para terminar. If you do, we'll continue with the next one, and if not, we'll pray to end. Dice el verso 4. Verse 4 says,
Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Y este punto habla sobre escuchar la voz del Padre. And this point talks about listening to the voice of the Father. Imagínense que sus papás, todos aquí tenemos padres, Imagine that your parents, and all of us here have parents, lo llama a cuentas. called you to explain yourself. ¿Alguien se ha sentido de pronto un poquito intimidado, nervioso cuando un papá lo llama a uno a pedirle cuentas? Have you ever felt intimidated when your parents called you to explain yourself or you're in trouble? Yo todavía, y eso que es por teléfono, I still get nervous, and it's just over the phone now. ¿sí? Y entonces el Señor me llama a su mesa para que tengamos una conversación. The Lord calls us to his table to have a conversation with him. Pero la conversación con el Señor es la conversación de un padre hacia un hijo. But a conversation with the Lord is a conversation between a father and his children. Y es muy triste que muchas veces nosotros a veces queremos estar allí, It's very sad that many times we want to be in that place, pero no sabemos cómo llegar allí. but we don't know how to get there. Y ahí es donde es importantísimo entender And that's where it's super important to que understand que no es por vista, that it's not by sight, es por fe. it's by faith. Y es por la fe de escuchar And it's through the faith of listening la palabra de Dios. to the word of God. Amén. Amen. Un aplauso al Señor por esto. Y muchas veces, a pesar de que yo quiero estar allí, no lo puedo encontrar. Many times, despite wanting to be there, we can't find it. Y como yo les decía en el punto anterior, And like I said in the point before, es porque hay un laberinto is because there's a labyrinth entre mi vida y el Señor between my life and the Lord que he construido yo that I've built myself cuando me he alejado de Él. when I've grown apart from him. Pero les tengo una buena noticia. But I have good news. El Señor no me ha perdido a mí The Lord hasn't lost y Él you, sabe dónde estoy. and he knows where you are. Amén. Amen. Un aplauso al Señor. Muchas veces los que ya conocemos del Señor con algún tiempo, Many times, those of us who already know of the Lord and have for some time, y me incluyo, and I include a myself, veces las conversaciones con el Señor empiezan así. our conversations might start something like this. Me da una palabra el Señor The Lord gives me a word, y lo primero que me pregunta es, and the, ¿lo crees? and the first thing that he asks me is, do you believe it? A ustedes el Señor, a los que llevan de pronto caminando algún tiempo con el Señor, de pronto el Señor les ha hecho esa pregunta. Those of you who have walked with the Lord, does the Lord ask you those questions? Y a veces es triste porque a veces le digo, Señor, lo creo. And many times it's sad because I'll say, Lord, I believe it. Y la parte triste es cuando a veces no lo creo. The sad part is when we don't believe it. Porque no puedo ver tal vez que se haya resuelto eso por mucho tiempo. Because we can't see that situation getting better, and it's been so long that we don't believe. Y ahí es donde yo pierdo la voz del Señor. And that's where we lose the voice of the Lord. Y no hay manera que yo pase ese laberinto And there's no way to get out of that labyrinth para llegar al Señor to get to the Lord si no escucho su voz. without hearing his voice. Quiero que se imaginen esto. I'd like for you to imagine this. ¿Quién ha hecho laberintos? Who has gone through a labyrinth? ¿Quién se ha metido a un laberinto? Who has gone into a labyrinth? Yo les he dicho, cuando el laberinto lo veo en una hoja de papel desde arriba, When you see a labyrinth from the top, like on a piece of paper, es mucho más fácil salir de él it's much easier to navigate it que cuando estoy dentro del laberinto. than when you're in a labyrinth. Hay un parque en Victoria, el Parque de las Flores. There's a park in Victoria called Butchart Gardens, Y ellos tienen laberintos con árboles. and they have labyrinths with trees. Y entonces yo me imaginé, no, fácil, eso entramos y salimos al otro lado. And I was like, oh, that's easy. I'll just get in and walk right through. Yo le doy gracias a Dios que alguien me buscó. I thank God that someone went out to look for Si no me, estaríamos haciendo esta reunión por Zoom. because we would have had this reunion through Zoom if it Desde wasn't allá. for that. Entonces, por eso es tan importante escuchar la voz de Dios, That's why it's so important to listen to the voice of God, porque Él me dice por dónde tengo que cruzar el laberinto. because he tells me how to get through the labyrinth. Y cuando yo me dejo guiar por Él, And when I allow myself to be guided by him, mi victoria va a ser completa. my victory is going to be complete. Amén. Amen.
Ahora, las personas que recién están empezando a conocer al Señor, People who are just getting to know the Lord, el Señor ha estado buscándolos hace mucho tiempo. the Lord has been seeking you out for a lot of time. En toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, Throughout the Bible, from Genesis to Revelation, es la misma historia del Señor buscando a su pueblo, it's the same story of the Lord looking for his people, bendiciéndolos, blessing them, dándoles lo mejor de Él. giving them the best of himself. Y es la misma historia uno de cabezadura, And it's the same story of stubbornness, no escuchando al Señor y haciendo lo que a uno le parece. not listening to the Lord and doing whatever you feel like doing. Sin embargo, en esta tarde, But despite that, tonight, el Señor está aquí para decirnos a todos y cada uno de los que escuchamos por primera vez tal vez este mensaje, the Lord is telling each and every one of us who are listening to this message for the first time que el Señor todo el tiempo ha estado that buscándonos, the Lord has been seeking us this entire time. aún en los lugares más recónditos y donde no pensáramos que el Señor nos estuviera buscando. Even in the most hidden places and the places where we don't think the Lord would look for us. Por eso es tan importante que escuchemos la voz de Dios That's why it's so important to listen to the voice of God, para poder encontrarlo a través de lo que tengamos que enfrentar. to be able to find him through that difficult situation that we're going through. Amén. Amen. Un aplauso al Señor. Amén. Vamos con el siguiente verso. El verso 5 dice, Verse 5 says, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y aquí les quiero hablar de la unidad de cuidados intensivos. and here I want to talk to you about the intensive care unit. Cuando una persona pasa por una situación de salud difícil, When a person goes through a difficult health condition, de repente cuando pasó lo de COVID hace unos años, as an example, what happened with COVID a few years ago, y las personas estaban deterioradas en su salud al punto casi de morir, people were so deteriorated in their health to the point of death. entonces los llevaban a estas unidades en donde tenían respiradores artificiales So these people would be taken to those intensive care units where they would have machines to help them breathe, para controlar su pulso to help with their heart rate y su salud en general. and their health in general. Esas máquinas estaban sosteniendo literalmente las vidas de esas personas. Those machines were literally sustaining those people's lives. Cuando yo estoy caminando con el Señor, When I'm walking with the Lord, nuevamente porque de repente me alejé, once again, because maybe we walked away from Him, o por primera vez porque hasta ahora lo estoy conociendo, or for the first time because we're just getting to know Him, es como si estuviera en una unidad de cuidados intensivos. it's like being in that intensive care unit. Y el Señor me empieza a enseñar a respirar. And the Lord begins to teach me how to breathe. Empieza a controlar mi pulso, mis signos vitales espirituales. He begins to control my pulse and my vital signs, my spiritual vital signs, A través de este hospital que es la iglesia. through this hospital that is the church. Entonces, cada vez que yo vengo a un servicio So every time that I come to a service o de pronto a una célula, or I go to a Bible study, es como mirar cómo está mi estado espiritual, es una foto de cómo estoy. it's like seeing a picture of how I am spiritually. Pero realmente uno para poder levantarse de esa situación de enfermedad o de salud, But to really get up from that health situation, tiene que permanecer todo el tiempo en la unidad de cuidados intensivos. you have to remain in that intensive care unit. ¿Alguno ha visto una persona que esté en cuidados intensivos Have you ever seen someone in an intensive care y unit lo traigan cada 8 días and he's just there every weekend a ver si se mejora? to see if he'll maybe get better like that? Creo que no resistiría un par de días porque estaría muerto si sigue en esa tónica. That's not something that happens because the person would be dead within days. Uno muchas veces como cristiano no entiende que la vida espiritual es volver a nacer en otro nivel. As Christians, many times we don't understand that La vida cristiana es volver a nacer a otro nivel, the Christian life is being born into a new level a nivel espiritual. spiritually. Y pretendo solamente con una reunión en la semana
estar vivo todo el resto de ella. And we hope that with just one service a week, we can survive the rest of the week without hearing from God. Es como un bebé necesita de su mamá 24/7 It's like a baby. A baby needs their mom 24/7 para poder desarrollarse to be able to develop y empezar a tener independencia. and be able to become independent. Después de que la persona está mejorando y entonces ya lo sacan de la unidad de cuidados intensivos, lo llevan a un cuarto. After the person gets better and is improving, they take him to a different room. ¿Pero qué le dan? But what do they give them? Una dieta They give them a diet, y una manera y unos hábitos para que empiece para que siga mejorándose. and they set out different rules for that person to get better. Finalmente, cuando sale del hospital, Finally, when that person is let go of the hospital, tiene que empezar a vivir con unos nuevos hábitos. they have to live with new habits Porque lo que estaba haciendo antes que lo llevó a ese punto, because what they were doing before that led them to that point, si sigue haciéndolo, if they continued with that, seguramente lo hará regresar. it would lead them back to the same situation. Entonces, ¿qué se requiere para que yo pueda salir de la unidad de cuidados intensivos? So, what is required for us to leave that intensive care unit? 3 cosas. 3 things. Lo primero es reconocer dónde estoy. The first thing is recognizing where you are. Muchas veces no es que yo no entienda que estoy mal, Many times it's not that we don't understand that we're in a bad es spot. que yo no reconozco que esa sea una falla, Is that we don't recognize that it's a fault. que yo no reconozco que eso que estoy haciendo mal está mal delante del Señor. We don't recognize that that thing that we're doing wrong is wrong in the eyes of the Lord. Es como si usted va al hospital, al médico y el médico le dice, usted está muy enfermo por esto y usted dice, no, eso no lo reconozco. It's like going to the hospital or the doctor and the doctor tells you, oh, you're sick because of this. And you're like, oh, I don't recognize that as why I'm sick. Lo segundo es tener humildad The second thing is having humility para usted dejarse ayudar de quien lo puede hacer. so that you will allow other people to help you. Porque muchas veces nosotros no permitimos que las demás personas nos guíen. Because many times we don't let other people guide us. ¿Y en dónde vamos a caer? And where are we going to fall? Nuevamente en el castillo de la arrogancia. We'll fall back into the castle of Y lo arrogance. tercero y muy importante And the third and most important thing es obedecer. is obedience. Porque muchas veces vamos donde el Señor, Because many times we go to the Lord, entiendo que estoy mal, we understand that we're wrong. necesito a alguien que me lo haga, que me ayude para salir de allí, I need someone to help me to get out of there, pero realmente no le hago caso. but I don't follow the advice. Entonces, por eso es tan importante That's why it's so important. que cuando el Señor dice que, aquí en este verso, cuando Job dice, In this verse where Job says, de oídas había oído hablar de ti, I had heard of being talks about you, pero ahora te veo con mis propios ojos, but now I see you with my own eyes, es cuando yo estoy muerto para el Señor is when we're dead to the Lord y puedo despertar para verlo frente a frente. and we can wake up to see him face to face. Eso se llama That is called revelación, revelation. que es cuando yo puedo de verdad entender al Señor That's when we can truly understand the Lord y ver que lo que Él tiene para mí es lo mejor a pesar de. and see that what he has for me is the best thing for me despite of. En mi caso he visto In my case, I've seen que cuando el Señor me quiere llevar a otro nivel, that when the Lord wants to take me to a greater level, me permite que pase por situaciones difíciles. he allows me to go through difficult situations. Y ahí es donde el Señor se acerca a mí en una dimensión diferente, And that's when the Lord gets closer to me in a different dimension. pero realmente no es fácil, But it's not something easy porque eso requiere que yo me incomode, because it requires for me to be uncomfortable. pero sé con certeza But I know with certainty que cuando yo puedo estar tomado del Señor en esas situaciones difíciles that when I'm next to the Lord through those difficult situations, y acepto que estoy en la unidad de cuidados intensivos con Él, and I accept that I'm in that intensive unit care with him, Él me saca adelante he brings me en forward victoria in victory a pesar de. despite of. Yo les quiero compartir a todos ustedes I want to share with every one of you que de repente estamos en ese punto muerto that maybe we're in that dead spot. y no importa lo que hagan, no vamos a salir de ahí It doesn't matter what we do, we can't leave that spot porque no depende de nosotros. because it's not up to us. Como les dije al principio, Just like I shared earlier, depende de cómo reaccione yo.
It depends on how we react, no de lo que haga. not what you do. Y verso 6 And verse 6. dice, por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y en cenizas. Y este punto lo que les quiero compartir es aprendiendo a resucitar. And for this point, what I want to share with you is learning to resurrect. ¿Quién sabe resucitar? Who here knows how to resurrect De people? pronto Lázaro, ¿no? Maybe Lazarus. Sorry. Pero ¿quién le enseñó a él? But who taught him? Eso no se aprende. That's not something that's taught or Con lo- learned. en lo que me refiero a este punto es cómo aprendo a vivir esta nueva vida en el Señor. What I'm referring to in this point is how do we learn to live in this new life with the Lord, A pesar de, despite of? porque usted me va a decir, no, yo ya camino con el Señor hace un rato. Because you might say, oh, I've been walking with the Lord for a long time now. Pero si estoy en un punto muerto significa que hay algo que no estoy haciendo bien. But if I'm in a dead spot, that means that there's something that I'm not doing right. Y tengo que empezar a tomar decisiones para hacer las cosas a la manera del Señor. And I have to start making decisions to do things according to God. Y aquí hay una diferencia grande y es actuar. And here's a great difference, and that is acting. Dice Santiago capítulo 1. James chapter 1 says, Dice, muéstrame tu fe sin obras show me your faith without y yo works, te mostraré mi fe por mis obras. and I'll show you my faith because of my works. Hay que tomar decisiones. We have to make decisions. Cuando el Señor me habla a través de su palabra, When the Lord talks to me through his word, escucho, I listen, voy por el laberinto, I go through the labyrinth, lo obedezco, I obey, entonces pues, estoy seguro que me va a sacar al otro lado. so I'm sure that he's going to take me to the other Pero side. se requiere que yo actúe, que lo obedezca, que lo siga. But that requires an action, that requires for me to follow him. Por eso la obediencia es indispensable cuando Él me habla a través de su palabra. That's why obedience is non-negotiable when he talks to us, Porque de lo contrario no voy a salir de allí. because we won't be able to leave that labyrinth if we don't. Entonces, finalmente, Finally, cuando estamos en ese punto muerto nuevamente, when we're in that dead spot en donde todos hemos estado allí, where we've all experienced that en in our donde, lives, en donde de repente estamos where maybe we might be right now en algún área de nuestras in vidas, some area of our lives, no depende de nosotros. it doesn't depend on us. Depende de que por la misericordia y la gracia del Señor, It depends on the glory and mercy of the Lord, yo tenga fe que Él me va a sacar de allí that we have faith that he's going to take us out of that. y solamente por escuchar su voz y obedecer, And only by listening to his voice and being obedient Él me va a salvar de lo que esté pasando. will he save us from what we're living through. ¿Alguien cree esta palabra? Does someone believe this word Dele today? un aplauso al Señor con todo su corazón. Finalmente, antes de orar, Before we pray, yo quiero que identifique alguna área o de pronto varias en las áreas de las que estamos en nuestras vidas I want you to maybe identify one area or maybe multiple areas of your life y haga este ejercicio. and do this exercise. No ahorita, pero para que lo lleve a su casa. Not right now, but when you go home. Coloque una hoja de papel, Take a piece of paper, esa área o áreas de su vida en las cuales está como muerto, that area or multiple areas of your life that might be y dead. escríbalas. Write them down. Por ejemplo, finanzas, Maybe finances, emociones, sentimientos, emotions, feelings, la que sea. whatever it might be. Y coloque allí por qué se siente así. And write down why you feel that way. Señor, yo me siento así porque durante los últimos meses o años, a pesar de que he tratado de hacer las cosas, no veo que haya resultados. Lord, I feel this way because in the last months or years, things aren't going my way and there's no results. En otras palabras, derrame su vida, su corazón con esas palabras que va a escribir. In other words, just pour out your heart in those words on that paper. Una vez lo haga, Once you do that, pregúntele al Señor qué es lo que quiere que haga usted al respecto. ask the Lord what he wants you to do about the En situation. otras palabras, seamos sensibles a la voz de Dios. Let's be sensitive to the voice of God. Y lo siguiente es, haga su devocional, tenga ese tiempo con el Señor todos los días. After that, do your devotional or have that time with the Lord every day. Hay muchas estrategias. There's many different strategies. Como decía Annie al principio, Like Annie was saying at the beginning, todos los días a las 5 de la mañana tenemos un hermoso tiempo para conectarnos. every day at 5 a.m. we have a beautiful time to connect. Si además de eso tiene su propio tiempo de oración, hágalo.
If on top of that you have your own prayer time, do that. pero búsquelo de verdad con todo lo que es su ser, But really seek the Lord with your entire being, entendiendo que de eso depende que usted siga ahí understanding that that depends on whether you continue in the situation un corto tiempo a short amount of time o 40 años como lo fue para Job. or 40 years like it was in Job's life. ¿Sabe que el número 40 significa prueba? Did you know that the number 40 means trial? Y muchas veces nosotros tenemos todo para salir de allí, pero no lo hacemos. And many times we have everything to get out of that trial, but we don't do it. Entonces, busque esa palabra y ahí debajo de lo que escribió usted, So seek the word of God, and underneath what you wrote, escríbala y empiece a orar particularmente para que esa palabra se haga realidad en su vida. write the word that the Lord gave you and begin to pray so that becomes a reality in your life. Y yo quiero cerrar con este testimonio. And I want to close off with this testimony. Y voy a referirme a Annie. And I'm going to refer to Annie. Sorry. Cuando nosotros conocimos a Annie, When we first met Annie, nosotros pudimos ver cómo ella se lanzó a los brazos del Señor como un niño se lanza a los brazos de su padre. we saw how she threw herself into the arms of the Father like a child throws themselves into the arms of their parents, A depender completamente de Dios. to fully depend on God. Y como ella lo mencionaba, And like she mentioned before, no estaba con su esposo, she wasn't with her husband. no tenía buenas relaciones alrededor, She didn't have good relationships y el around her. Señor empezó a restaurar una a una todas las cosas de su vida. And the Lord, one by one, started restoring all the different things in her life. Y después de algún tiempo, And after some time, yo puedo ver cómo el Señor se ha glorificado en la vida de ella, I've been able to see how the Lord has been glorified in her life, su esposo, her husband's life, sus padres, her parents' lives, sus hijos, her children's y lives. esa bendición se sigue impregnando alrededor de su familia. And that blessing continues to grow even within her family, Sin contar without counting con las personas que no son su familia de sangre, with the people that aren't her fleshly family, pero que nosotros como su familia en el Espíritu hemos recibido de parte de Dios a través de ella. but us as her spiritual family have also received of the blessings. Entonces, So yo sé que todos y cada uno de nosotros tenemos algo que pedirle al Señor. I know that each of us have something to ask of the Lord. Y les voy a pedir que nos pongamos en pie And I'll ask you to stand, y vamos a entregarle esa área particular al Señor, and we're going to give that specific area to the Lord, abandonando todo orgullo y arrogancia, abandoning any pride or arrogance, todo conocimiento previo. any knowledge beforehand. Esto es entre el Señor y yo. This is between me and the Lord. Esto es entre el que me va a dar la salida This is between the one who's going to give me an out a través de su voz through his voice y yo. and me. Cerremos los ojos. Close your eyes. Señor y Padre Santo, Father and Lord, gracias, thank you porque yo sé because I know que tú has hablado a nuestros corazones. that you've spoken to our hearts. Padre, Father, tú pudiste sacar del hoyo de la desesperación you were able to take out from the hole of despair no solamente a David, not only David, a Job, Job, a todos los patriarcas y profetas, all the different patriarchs and prophets, a todos y cada uno de los que hemos clamado por ti. each and every one of us who have called out to you. Porque cuando hemos estado en esa situación tan difícil y desesperante Because when we've been in those difficult and despairing situations, y hemos llorado, and we've cried hasta gritado, to the point of screaming para que tú te apiades de nosotros, that you have mercy on us, tú has tomado, Padre Santo, nuestras manos para sacarnos de allí. you've taken our hands and are leading Tú us eres un out. Dios real y vivo. You're a real and living God. Y yo sé que estás en medio nuestro. And I know that you're here. Y yo clamo, And Padre, I call out para que toques nuestros that corazones. you touch our hearts. Y para que seas tú, Padre Santo, mostrando ese momento And that you, Father, be showing that de moment desesperación que nos encontramos. of desperation that we're Y in. que veamos que la única luz And that we see that the only light de donde va a llegar la ayuda eres tú y tu palabra. that help will come from is you and your Y word. hoy clamo, Señor, And today we say, Lord, que nos lancemos de todo orgullo y arrogancia that we leave any castle of arrogance and pride a tus brazos. and we throw ourselves into your arms. Porque solo allí podemos estar a salvo Because only there can we be safe
Y solo allí podemos ser libres de este hoyo en el que nos encontramos. And only there can we be free of the hole that we're in. Y si alguien quiere And if anyone wants que el Señor lo guíe para salir de allí, the Lord to guide you out of that place, lo voy a invitar a que haga conmigo esta oración, I invite you to follow in the following prayer, en la cual le vamos a pedir a Dios, in which we will ask the Lord, primero, que nos perdone. first, to forgive us, Segundo, que nos muestre nuestros errores. second, to show us our mistakes, Tercero, que nos dé la humildad que necesitamos, third, to give us the humility that we need, así como la fe just like the faith, para verlo a Él to see Him a pesar de las circunstancias, despite the situation, porque solo en Él because only in Him vamos a encontrar nuestra can salvación. we find our Quien salvation. quiere hacer esa oración, repita después de If mí. you want to take part in this prayer, repeat after me. Señor Jesús, Dear Jesus, en esta tarde in this evening, vengo delante tuyo, I come before you, entendiendo understanding que no puedo salir that I can't leave de este hoyo desesperado this hole of anxiety en el cual estoy. in which I'm in. Tal vez hace semanas, Maybe I've been here for weeks, meses months, o años. or years. Padre, Father, hoy clamo today I cry out con todas las fuerzas de mi corazón with all the strengths of my heart para que tú tengas so misericordia that you might have mercy, y halle yo gracia delante tuyo and may I find grace in your eyes para que puedas verme so that you can see me, y pueda yo escuchar tu voz and may I hear your voice para salir de aquí to leave this place a través de tu palabra. through your word. Señor, Father, hoy me comprometo today I commit y hago un pacto contigo and I make a pact with you de buscarte todos los to días seek you every day nuevamente again, para poder caminar contigo. to be able to walk with you. Y sin importar lo que tú me digas, And no matter what you say, yo sé I know que cuando escuche tu palabra, that when I hear your word, tú me vas a guiar a través de este laberinto you will guide me through this labyrinth para llegar a la salida to get to the exit de este momento en que me encuentro. of the moment that I'm in. Creo a tu palabra I believe your word, y yo creo que tú me das las fuerzas. and I believe that you give me the strength. Tú me das el querer como el hacer You give me the will to do y el hambre y la sed de tu palabra and the hunger and thirst for your word para caminar contigo to walk with you todos los días de mi vida. every day of my life. Te lo pido I ask you en el nombre this de Cristo Jesús. in the name of Jesus Christ. Amén Amen y amén. and amen. Un aplauso al Señor. Round of applause for the Lord. Bueno, gracias al Señor. Pueden sentarse.